Sea de bendición un día más para dar gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos venir ante Él, para dar gracias por el sustento, por el pan diario, por nuestras familias, que aunque existen diferencias, el Señor nos rodee de su amor para aprender a verlos de manera diferente. Te amamos, oh Dios, tú eres fiel, tú traes hoy una enseñanza maravillosa. Amo cuando tu palabra nos confronta y nos invita a ser obedientes, a ser prudentes, a ser diligentes. Solo en tus manos podemos ser restaurados y disciplinados. Así que pido, Padre, que este día en todo lo que hagamos o pensemos esté tu sabiduría divina sobre nuestras mentes, sobre nuestros labios. Trae temor de tu presencia a nosotros. Los tiempos se acortan y no queremos entenderlo, pero tú sí nos puedes capacitar para que a través de tu Santo Espíritu seamos convencidos del pecado, ya que cada día pecamos contra ti. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional. Cuando juzgáis. La palabra que nos respalda en el día de hoy está en Segunda de Crónicas 19, 6, 7. Y dice la palabra: y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios es el dueño de nuestras vidas, de lo que somos y de lo que tenemos. Y debemos ser sabios para poder usar las cosas como Él quiere, compartiendo con otros según Él nos mueva a hacerlo. Nuestro dar debe reflejar la generosidad del Padre y su amor por los demás. El hablar de los demás no puede ser un deporte para nosotros. No podemos juzgar a nadie, pues el juzgar va a traer a nosotros el ser también juzgados por Dios o por otros. O sea, que en la medida que usted juzgue a otro, usted será también juzgado por Dios o por otro. Lo que hoy nos enseña la palabra es a que no tenemos por qué mirar la viga del ojo ajeno, sino que miremos el tronco que tenemos en nuestros ojos. Nos molesta, nos irrita tanto los demás seres humanos, pero no observamos qué es lo que nos molesta de ellos para venir a juzgarlos también. La carne se enardece, nos calentamos, el pensamiento se nos altera, las emociones nos ponen iracundos, soberbios, molestos, y esto hace que juzguemos a otro. Pero la verdad es que ese otro es nuestro espejo, el que nos muestra ese vacío o esa deficiencia que hay en el fondo de nuestra alma y que no hemos logrado superar. No podemos venir a juzgar a nadie si no reflexionamos primero si lo que voy a decir edifica la vida del otro. Debo sentir temor por la presencia de Dios en mi vida, porque Él es quien me ve, Él es el que conoce mis pensamientos, aquel que nunca me ha juzgado, que me ha demostrado su amor y su paciencia para que yo cambie. Al igual Dios hoy espera por ti que cuides tu lengua, que no juzguéis. Cuidado con juzgar ni a tus hijos como buenos para nada. A veces somos rápidos para juzgar, pero nunca nos detenemos a pensar qué hay en el corazón de esa persona que manifiesta en su actuar dolor, rabia, resentimiento. Son iracundos. No ataquemos, más bien dejémonos usar para hacer una palabra de refrigerio a su alma,
Abracemos más y discutamos menos. Necesitamos entrar en espacios donde el silencio humano esté presente y el amor divino sea la manifestación propia de la presencia de Dios en nuestras casas. Hoy, la palabra del versículo bíblico de 2 de Corintios 19, 6 y 7 nos enseña que el Señor le dijo a Josafat, Josafat le dijo a su pueblo: piense siempre con cuidado antes de pronunciar juicio contra alguien. Recordemos que no juzgamos para agradar a alguien sino a Dios. Y el mandato de Josafat era claro: juzgar con justicia en el nombre de Jehová. Esto nos enseña que la justicia no puede ser subjetiva, no puede ser por emociones, sino que debe ser o estar basada en los principios de la palabra. Jehová es justo y sus leyes y mandamientos nos muestran el camino a seguir, y por lo tanto, aquellos que han sido llamados a ejercer la justicia deben hacerlo de manera imparcial. No pueden preferir a las personas. En el nombre de Dios, todo debe juzgar en equilibrio, en igualdad. Pregúntate hoy, ¿cómo te gustaría que Dios te juzgara? Y entonces, sé igual cuando pienses en juzgar a otro. Dice su palabra en Lucas 6, 37, 38. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Podría usted hoy ser medido por el Señor? ¿Y cuál sería esa medida justa para su vida? El libro de Segunda de Crónicas relata la vida y el reinado del rey Josafat. Y este rey fue conocido por ser fiel a Dios, por buscar siempre la aprobación del Señor en sus decisiones. A eso nos está invitando hoy la palabra. Ese capítulo 19, que es importante, ojalá lo lea, es un pasaje que Josafat designa jueces en el reino de Judá y también les da las instrucciones claras para cuando juzgáis, sobre cómo se espera que se desempeñen en ese rol, y les recuerda la importancia de temer a Dios. El mandato de Josafat es claro: juzgar con justicia en el nombre de Jehová. Y la justicia del Señor se muestra en la palabra. ¿Cómo te ha juzgado Dios hoy, tú que has estado apartado de Él? ¿O cómo te ha juzgado cuando cuando estuviste apartado de Él? Por eso los principios divinos para nosotros es importante conocerlos. Jehová es un Jehová justo, es un Dios justo en sus leyes, en sus mandamientos. Él siempre busca mostrarnos el verdadero camino, el que debemos seguir. Así que hemos sido llamados también a ejercer esa justicia de manera imparcial, pero en su nombre. En el versículo 7 vemos instrucciones que Josafat le daba a los jueces y les decía que el temor de Jehová debía estar con ellos. Antes de abrir sus bocas debían reflexionar, y es lo que hoy nos está invitando la palabra, a tener un profundo respeto y reverencia por Dios y por su palabra. Si le das una razón para tener ese temor, diciéndoles que Dios es justo y que no tiene favoritismos ni es sobornado, eso es importante conocerlo. A Dios no se le puede engañar. Dios no se va a dejar influenciar por lo que una persona quiera ofrecerle. En la palabra de Dios, el temor a Jehová se refiere a ese profundo respeto y reverencia por Él y por su palabra. Es un temor bíblico, no es un temor de temblor, como si estuviésemos frente a un suceso terrorífico, sino al contrario,
Es una posición de actitud positiva que implica un respeto profundo, un amor, una obediencia a Él. El temor de Dios nos lleva a tomar decisiones correctas y justas. El temor de Dios es importante porque con Él lo honramos cuando accionamos, cuando decidimos, cuando nos acercamos a Dios y nos fortalece a través de la fe, sabiendo que Él nos está observando y que va a ser justo para darnos. En Proverbios 1:7 dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso significa que el temor a Dios es el principal fundamento para vivir de manera sabia y justa. Si existen personas que aún no logran entender como creyentes, pues tú debes aplicar los principios bíblicos para que seas tú de testimonio a esas personas que aún no logran acercarse a Dios. Debemos esforzarnos porque vean la manifestación del amor y de lo justos que somos ante los demás. Debemos animarnos a ser responsables y diligentes en nuestra relación con Dios, a transmitir lo que somos en Él. Es muy sencillo juzgar sin tener en cuenta los mandamientos de Dios y tal vez podamos llegar a ser influenciados por otros, por su cultura, por lo que creen, por las prioridades que tienen. Y eso pueda llegar a influir en una decisión que tomemos. Pero cuidado, cuidado cuando juzguéis. Cuando recordemos nuestra responsabilidad de juzgar, lo haremos en el nombre de Jesús. Nuestra tarea se vuelve más que solo determinar los hechos en una persona. Es la oportunidad de glorificar a Dios cuando yo pongo mi corazón manso y compasivo. Así que si usted necesita juzgar a alguien, hágalo con la palabra de Dios. Si usted ve a alguien cometiendo adulterio, no le diga, oiga adúltero, ¿por qué hace eso? Dígale, ¿sabías que la palabra de Dios dice que no heredarán el reino los adúlteros? ¿Sabías que dentro de los mandamientos de Dios está el no desear a la mujer del prójimo? Con la sola mirada a veces adulteramos. Entonces tenemos que soportarnos, respaldarnos en la palabra de Dios para poder juzgar en justicia. Por eso cuando juzguéis, que sea con versículos bíblicos en los cuales usted pueda respaldarse y pueda confrontar con la verdad a aquel que aún no conoce tener temor de Dios. Así que sea este tiempo para reflexionar y para quitar todo espíritu de crítica, todo espíritu de dedo señalador, todo espíritu de lengua pecaminosa, todo espíritu de juicio que a veces cometemos contra las personas, porque caminamos en nuestros pareceres, pero estamos errados y estamos desagradando a Dios. No estamos mirando cuál es el problema que está viviendo ese ser humano. El tiempo se acorta y su paciencia aún prevalece, esperando que cuando juzguéis lo hagas con misericordia. No olvide compartir este devocional que va a permitir llevarle palabra a otro que hoy necesita controlar la manera de cómo juzga. Bendiciones.